vamos a dar comienzo entonces con la primera clase del módulo 1 de TICS, ¿ya? Que corresponde a todos los fundamentos básicos y conceptos de las tecnologías de la información y la comunicación, y también al uso de la web y los navegadores. Entonces, bueno, como aprendizaje esperado hoy día, la idea es describir las funciones y los componentes básicos de los sistemas informáticos y describir las funciones de los componentes básicos de los sistemas informáticos. Entonces, ¿qué son las TICs? Las tecnologías de la información y la comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, ¿ya? Acá es donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué consideran una TIC? Ustedes. Vamos a compartir la presentación. Vamos a poner el chat también. Redes sociales, pone Tania. Sí, ahí la estoy compartiendo. Que se me había olvidado compartir la pantalla, disculpe. Ya, acá tenemos redes sociales que dice Tania. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Comentario? Acá no hay respuestas equivocadas por si acaso, ya no se sienta mal. La idea es que podamos compartir opiniones. ¿No conocen algo más? Algo con lo que escriban, con lo que manden correos, mensajes, videos. El computador. Ya, el computador, ¿qué más? El celular. Celular, perfecto. Cualquier medio de comunicación, dice Daniela. ¿Será tan así tan amplio? La tele. La tele, la radio. La verdad es que las tecnologías de la información y la comunicación tienen dos elementos principales, que son el software, ¿ya? Que por ejemplo acá dicen las redes sociales, el Office, el Word, el PowerPoint, y como decían los otros compañeros, el hardware tiene que ver con toda la parte física, por ejemplo el teléfono y la pantalla, o el computador con el mouse. Todo lo que es software no lo podemos tocar, ¿ya? Como el WhatsApp, por ejemplo, o el Spotify, o el Office, o el Facebook, son cosas que en realidad nunca las hemos podido tocar. Esa es la diferencia principal entre el software y el hardware. El software son todos los programas, todas las aplicaciones. El hardware es todo lo físico que nosotros compramos y usamos para poder interactuar con el software, ¿ya? El uno no puede funcionar sin el otro. El hardware no funciona sin software y el software sin el hardware, ¿ya? Un ejemplo, un teléfono con la pantalla táctil rota no puede abrir las aplicaciones, o un computador sin sistema operativo no sirve de nada. Entonces, bajo ese mismo concepto, las TICs tienen estas características principales. Bueno, son un conjunto de hardware y software, pero permiten la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de la información. Les pregunto yo, ¿el WhatsApp será una TIC, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Ahí dicen que sí también en el chat. ¿Alguien que crea que no es una tecnología? No estamos todos de acuerdo en lo mismo. O puede ser que no igual. La verdad es que en algún minuto, antiguamente en los años 80, 90, y en el caso de nosotros en Chile en el año después del 2000, se consideraban que habían programas que eran buenos o programas que eran malos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el internet era para jugar, los computadores eran de trabajo, sino eran una pérdida de tiempo, algunas personas decían eso, pero a partir del año 2000 se estandariza, digamos, este concepto de manera transversal, y todo lo que me permita transmitir, procesar y almacenar información es una TIC. Por ejemplo, yo por el WhatsApp, si yo tengo WhatsApp empresa, tengo un catálogo producto, ¿ya? Lo proceso ese catálogo, lo transmito, se lo mando a la gente, y queda almacenado, se cumple el concepto de TIC, ¿ya? Entonces ya no existe ese concepto de que hay aplicaciones buenas o aplicaciones malas. Todo lo que me permite hacer estas tres cosas me sirve para poder comunicarme, ya sea con personas, con empresas, con compañeros de trabajo o con lo que sea. Entonces, la información tratada por las TICs
es de algún origen que puede ser variado, pero siempre termina con la digitalización de la información. Les pregunto, ¿ustedes conocen algún elemento que de origen variable, que la información venga de alguna parte pero termine digitalizada? Hay cosas que ustedes usan día a día o que las ven. ¿Qué se les ocurre? La tarjeta de memoria, los pendrive, puede ser. Ya, pero en el pendrive yo almaceno información. Yo estoy hablando de la información en sí misma. Por ejemplo, el matinal, ¿ya? O las noticias. Uno lo ve por la tele, como decía una compañera hace un rato. La tele uno la ve, la mira, ¿cierto? Las transmisiones por la antena digital o análoga del país, ¿cierto? Pero ese programa igual se transmite, se procesa y termina almacenada por si uno quiere verla más tarde u otro día a través de Internet. Entonces, por ejemplo, acá Tania dice el material que nos envían los profes. Exactamente. ¿Ya? Esta misma videollamada también cumple con lo mismo. No necesariamente tiene que ser de algo digital. Si yo tengo una fotocopia, la escaneo, le saco una foto y la mando, ya cumplió la función de las TIC. Entonces, cualquier cosa que a mí me permita transmitirla, procesarla y almacenarla, cumple con la función de TICs. ¿Ya? No hay más programas buenos ni programas malos. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales o los claves de unas TICs? El sistema operativo, que es el principal elemento. Por definición, los sistemas operativos serían un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. Por ejemplo, en el caso de los celulares, permiten controlar las llamadas, controlar la mensajería, controlar la alarma, controlar las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? La verdad es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. La cantidad de funciones puede ser puede ser igual a los platos de comida que pueden existir en el mundo. ¿Ya? Y yo les pregunto, ¿usted necesita conocerse o haber probado todas las comidas del mundo para poder vivir? Probablemente la respuesta sea no. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, usted no necesita aprenderse todo lo que hace el sistema operativo, no necesita saber todas las configuraciones, todos los parámetros, usted necesita saber lo que solamente le sirve o lo que usted necesita, nada más. Hasta acá, con la explicación que he dado, ¿alguna consulta, duda, pregunta, algo que repetir? Si me pueden confirmar ahí en el chat si estamos bien, estamos mal. Muchas gracias, Araceli, Daniela, Grace. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a lo que ya sería el ambiente propiamente tal del sistema operativo. En el caso del computador, el Windows 10. En el caso del Windows 10 y de todos los Windows para atrás, y también de los teléfonos, está el área que se conoce como el escritorio. ¿Ya? El escritorio es toda esta zona donde, digamos, está este dibujo o la pantalla, que corresponde al área en donde yo puedo poner los iconos. Todos estos elementos son iconos. Un icono es simplemente una representación gráfica de un archivo o una carpeta. ¿Qué más tenemos? El botón de inicio, que es donde están todos los programas y aplicaciones y configuraciones del computador. Tenemos la barra de tareas, la barra de búsqueda, o el botón de búsqueda, ¿cierto? En la barra de tareas, yo puedo agregar las aplicaciones predeterminadas, digamos, o van apareciendo las aplicaciones que estoy utilizando. En este caso tengo el Zoom, tengo el Word, tengo el PowerPoint. Tenemos el reloj y el calendario y el área de notificaciones donde aparecen las notificaciones del computador. Es como la barra de notificación superior del teléfono. ¿Ya? Eso es lo principal en la interfaz gráfica del computador. Entonces, bueno, esas son las definiciones. La manera de trabajar de Windows, ¿cómo es? Es mediante su sistema de archivos y carpetas.
En estricto rigor, vamos a eliminar esto. Vamos a bajar ahí. El sistema operativo maneja solamente dos tipos de archivos. Clic derecho, nuevo, la carpeta, le vamos a poner práctica, y clic derecho, nuevo, documento de Microsoft Word, datos, un archivo. En los sistemas operativos, tanto en el teléfono, en el computador, en la tablet, sea lo que sea, existen los archivos y la carpeta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los archivos contienen los datos, lo que uno le escribe o lo que uno ingresa. Por ejemplo, Nicolás Farías, un root y el correo. Ahí tenemos datos, ¿ya? Puede ser cualquier cosa. Lo vamos a guardar y lo vamos a cerrar. Mientras tanto, que las carpetas, yo no le puedo ingresar datos. Yo en esta carpeta no puedo guardar un nombre, no puedo guardar un teléfono, no puedo guardar una dirección, no puedo hacer nada de eso. Lo único que puedo guardar en una carpeta son carpetas u otros archivos. Entonces, dentro de la carpeta, guardo los archivos y puedo guardar otras carpetas que contienen otros archivos. Clic derecho, nuevo, documento de Microsoft PowerPoint, módulo 1. Y ahí estamos. ¿Ya? De esa manera entonces funcionan los sistemas operativos, mediante archivos y carpetas. El menú contextual, ¿ya? Nosotros podríamos trabajar todo el día con archivos y carpetas, pero necesitamos acceder a la configuración y los parámetros de estos. ¿Cómo lo hacemos? Con el famoso clic derecho, o en el caso de los teléfonos, manteniendo sostenido un toque sostenido, digamos, o presionando el botón de 3 puntos, y accedemos a la configuración. Clic derecho y obtenemos las propiedades, cambiar nombre, eliminar, crear acceso directo, copiar, cortar, conceder acceso, etcétera, etcétera. El menú contextual o el clic derecho cambia en función de donde yo lo estoy presionando. Si yo lo hago en el escritorio, me aparecen esas opciones. Sobre el ejercicio, esas opciones. Sobre la carpeta, esas opciones. Este equipo. Sobre el Zoom. Sobre el botón de inicio. Sobre la barra de tareas. Sobre el área de notificación. Sobre una aplicación abierta, como en este caso sería Zoom. Van cambiando las opciones según dónde yo presiono el clic derecho, ¿ya? Hay que prestar especial atención dónde le vamos a dar el clic para que aparezcan. Por ejemplo, si yo les digo que hay que comprimir la carpeta práctica, no le puedo empezar a dar clic derecho al escritorio. Tiene que ser sobre la carpeta práctica. Las carpetas, ya, el teclado. Vamos a ver algunas de los comandos utilizados en los sistemas operativos que han existido desde siempre para poder trabajar un poquito mejor y acostumbrarse. Entonces, acá tenemos el famoso control C y control V corta o control V, que son para copiar y pegar. En la carpeta práctica yo tengo datos. Voy a poner teclado en pantalla. Marco el archivo. Presiono la tecla control, que está abajo a la izquierda o a la derecha en el teclado. La mantengo sostenida, presiono la tecla C y ahí copié. De esa manera dejé en memoria el archivo. Si presiono control y la V corta, lo pego. De esta manera yo puedo ir haciendo el mismo proceso las veces que yo quiera. Lo voy a hacer con el teclado físico ahora. Lo puedo hacer cuantas veces yo quiera, ¿ya? Eso es para el control C y el control V corta. Pero hay otro comando que se llama cortar con control X. Les voy a mostrar algo, miren.
cuando yo tengo la carpeta práctica, si yo tomo datos, presiono Control C, lo copio, me voy al escritorio, presiono Control V corta, ahí está, copiado. Pero la pregunta es, el archivo que yo copié, lo voy a hacer de nuevo visual. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Está en ambas carpetas, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? Que cuando yo le doy cortar, control X, lo saco del origen. Lo muevo de la carpeta. ¿Dónde está la diferencia principal? Cuando es un archivo pequeñito, no es mayor problema. Cuando ustedes están copiando de un pendrive 2000 fotos de un paseo, de un viaje, qué sé yo, están copiando una película y el computador se apaga, el pendrive se mueve, se desconecta el cable, cuando ustedes lo cortan, esa información se pierde y no hay cómo recuperarla. A los que le haya pasado alguna vez que se les desconectó un pendrive cuando estaba copiando y se le perdió una foto, probablemente sea por eso. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes quieran mover algo, mi recomendación es lo copia y lo pega. Y si no necesita más el original, ahí lo borra, una vez que ya lo haya copiado. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Consultas, dudas, inquietudes? ¿Algo que repetir? Con confianza, no hay ningún problema. Ya, súper. Muchas gracias, mis estimadas. Entonces, esa es la diferencia principal entre copiar y cortar, ¿ya? Para que de ahora en adelante vayan copiando los archivos, sobre todo si son grandes como las películas. Y finalmente tenemos el famoso Control Z y Control Y. En el caso del Control Z y el Control Y, ¿qué es lo que pasa? Si yo copio este archivo, le voy a presionar Control C, Control V corta, P corta, V corta, V corta, y lo voy pegando varias veces. Con el Control Z y el Control Y, yo puedo ir, volver sobre mis pasos, digamos, o puedo recuperarlos. Si yo presiono Control Z, voy deshaciendo la última acción realizada, y si me equivoco, me arrepiento, me paso, puedo presionar Control Y y volver a recuperarlo. Funciona tanto en los archivos como en los textos. Por ejemplo, acá tengo datos, voy a escribir varias cosas, elimino, escribo más, vuelvo, salto de línea, escribo, elimino, escribo. Si yo presiono Control Z, todas esas acciones que yo hice las va a ir deshaciendo una por una. ¿Ya? Parece que lo hice muy rápido. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí deberían aparecer los pasos a hacer. ¿Ya? Bueno, de esa manera usted, ahí lo borré y ahí lo puedo recuperar con el Control Y. Para eso sirve. Entonces, cuando usted se equivoque en un archivo que va a hacer ahora, más adelante no le quedó bien, se confundió de botón, qué sé yo, en vez de hacerlo todo de nuevo, Control Z y puede volver a empezar sin ningún problema. O corrigiendo solo el error. Ahí tenemos entonces, ya. Ahora vienen los comandos del computador propiamente tal. Por ejemplo, el botón print o impant. Ese lo pueden encontrar en la fila superior. Los que estén en computador, ¿cierto? En donde está la tecla escape, arriba a la izquierda, hay una serie de botones, F1, F2, F3, F4, F5, hasta el F12. Al lado del F12, en ese sector,
hay un botón que tiene que tener un nombre similar a esto. Si ustedes presionan ese botón, no va a pasar nada visualmente, pero lo que hace es sacar una foto o el pantallazo del computador, del escritorio, o de en realidad lo que ustedes estén proyectando. Es como cuando ustedes apretan el botón de encendido y el volumen hacia abajo del teléfono para sacar los pantallazos, las capturas de pantalla. Los que estén en computador, por favor, pruébenlo y me comentan si les resulta. Los que están en el teléfono, saquen un print de pantalla, a ver si les funciona. Súper, muchas gracias, Fernanda. Ya, de repente ese botón es medio raro de encontrar, por si no lo ven por ahí. También tenemos el botón del Shift, que se conoce vulgarmente, o sea, es el nombre original, Shift, o el botón Mayús en español. El botón Mayús más la tecla F10 lo que hace es sacar el clic derecho. Si no tengo mouse y no sé cómo hacer el clic derecho, puedo presionar mayúscula F10 y saca el mismo menú. Windows L. Los que estén con el computador, por favor, háganlo. Yo no lo voy a hacer porque si no se me corta la llamada. Bloquea el computador. ¿Ya? Cuando digo bloquear el computador es que lo deja en la pantalla de inicio, cuando recién está partiendo. Háganlo. Si lo puede hacer alguien y comentarme si funciona, se los agradecería. Super, Tania. Muchas gracias. Ya, este es uno de los más favoritos, Windows M. Cuando yo presiono eso, gracias Martín por su colaboración. Yo presiono la tecla Windows es la que está al lado del control, tiene 4 cuadritos blancos. Es el botón de inicio. Si yo mantengo presionado el botón de inicio y la M, lo que hago es bajar o minimizar todas las ventanas de golpe. Bastante útil cuando estén chateando y quieran guardar esa conversación, que no se las vea nadie. De la misma manera, tenemos la opción de Alt, que en el fondo es la flecha, el botón que está al lado del inicio, el Alt, más la tecla Tab, o tiene unas flechitas. Está abajo del escape, más o menos, ¿ya? La tecla tabulador, y lo que permite es cambiar entre ventanas, para poder abrir las ventanas si no tengo mouse. Yo mantengo presionado el Alt y voy presionando de vez en vez la tecla tabulador, y lo que hace es permitirme cambiar entre ventanas. ¿Ya? Entonces, ahí tienen varios trucos para moverse rápido entre las ventanas, poder minimizarlas, y si la situación lo amerita, puede bloquear el computador. Finalmente, tenemos estas dos opciones, ¿ya? Que son el control escape. Si yo presiono control y escape, me abre el botón de inicio. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sea útil esta combinación de teclas, el control y el escape, para que me abra este botón que está acá al inicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene alguna utilidad o no? Ya. Martín dijo que no, y Tania dijo en caso de no tener mouse sí. Para eso presiono Windows. ¿Ya? Para mí no, porque puedo apretar el Windows y se abre. ¿A qué quiero llegar con esto? Más allá de que sea o no sea útil, lo que tiene que ver esto es antiguamente en los computadores la tecla de inicio no existía. Había que ir y presionar el clic ahí, antes de que le implementaran ese botón al teclado.
Entonces, la manera de hacerlo era con esa combinación de teclas. ¿Ya? Es un comando basura, por decirlo de alguna manera, un comando residual que en realidad no hace daño, pero tampoco tiene una utilidad muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Así como los comandos de arriba nos sirven o pueden ser bastante útiles, también hay otros que no tienen mayor utilidad. Y con eso mismo les quiero respaldar que no es necesario aprenderse todo y tampoco de memoria. ¿Ya? Y el último que nos queda es el shift suprimir, que yo creo que debe ser uno de los más peligrosos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el archivo datos acá. La papelera está vacía, ¿cierto? Voy a eliminar el datos. Voy a presionar la tecla suprimir. Marco el archivo, presiono suprimir y me dice que no porque está abierto. Voy a eliminar entonces el datos copia. Datos copia se fue a la basura porque lo eliminé. Lo voy a recuperar. Si yo presiono la combinación de teclas, marco el archivo. Ahí está, datos copia, ¿cierto? Lo marco. Mantengo presionado el mayúscula y presiono el suprimir, me pregunta, ¿está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? ¿Qué es lo que hace esto? Me elimina el archivo de manera permanente y no hay manera de recuperarlo. No pasa la papelera, se fue. No hay nada. ¿Ya? Entonces, cuando aprieten esa combinación de teclas, tenga cuidado, porque si lo borra, no hay manera de recuperar. Se fue, para siempre. Hasta ahora, preguntas, consultas, dudas. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Algo que acotar? Todo bien. Ya. La verdad es que esta primera parte es como bien Yo me larga. sabía una tecla. ¿Cómo? El control P es para imprimir. Control P para imprimir, sí. Sí, hay muchos comandos. Si ustedes los buscan por internet, hay muchísimos. Esos son como los más básicos que hay. Ya. Bueno, como les decía, esta es como la parte más latosa porque es como todo lo conceptual para entender cómo funciona el sistema operativo con sus comandos, con sus procesos, cómo maneja los archivos. ¿Ya? Les voy a dejar un ejercicio bien cortito. Para los que estén en computador, los que estén en el teléfono, no se preocupen porque lo pueden hacer al final. ¿En qué consiste? En esto. Van a crear una carpeta con el nombre práctica, van a crear dentro de práctica 3 carpetas con el nombre que usted quiera, me da lo mismo. Dentro de cada carpeta van a crear un archivo que usted quiera, cualquier archivo, puede ser una foto, un Word, no es necesario que tenga nada escrito, me basta con que... Lo único que nos faltaría por explicar es cómo comprimir. ¿Ya? Ese ejercicio lo pueden hacer, les voy a dar un ratito, porque nos vamos a tomar un break también. Me hacen ese ejercicio en la segunda parte de la materia. Entonces, ¿cómo se puede comprimir? Yo les había dicho que para poder acceder a las opciones adicionales, presionábamos clic derecho, y ahí le tengo que poner enviar a carpeta comprimida en zip. Presiono carpeta comprimida en zip y hay dos opciones. Bueno, en realidad, pueden pasar una de dos cosas. O me aparece una carpeta con estos libros de colores, o me aparece una carpeta con un cierre, ¿ya? O puede ser otro símbolo. Pero lo importante es que tenga el mismo nombre, y tenga estos libros o tenga el cierre. Eso quiere decir que la carpeta está comprimida. Entonces, de nuevo, clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip, se comprime y aparece en el escritorio o donde usted esté trabajando. Entonces, con eso que acabamos de ver, cree las carpetas, las comprime y la deja ahí un ratito y lo vemos a la vuelta del break, ¿ya? Son un cuarto para las 5, a las 5 volvemos a la clase, ¿ya? Ya.
Voy a hacerlo frito. Volvemos a las 17 horas del break. Vayan al baño, vayan a tomarse un café y volvemos. La segunda parte es algo completamente diferente, es sobre Internet y el uso del correo y del Drive, así que para los que no tienen teléfono, o sea, perdón, computador especialmente, traten de ver esa parte.
Ya, vamos a comenzar para que vamos retomando. Entonces, bueno, habíamos quedado en que hicieran la carpeta, ¿cierto? Con las otras 3 carpetas dentro de los archivos, dentro de cada carpeta, y finalmente había que comprimirlo y dejarlo hasta ahí. ¿Ya? Vamos a ver la segunda parte ahora de la clase. No nos queda mucho más, nos quedan como 30, 40 minutos máximo, y con eso terminamos por hoy día, para que lo avancemos rápido. Entonces, el ambiente web. ¿Ya? El ambiente web se compone principalmente de los navegadores y los motores de búsqueda y los buscadores propiamente tal. Entonces, ¿qué significan todos estos términos y si tiene alguna diferencia entre cada uno? Esta parte es un poquito más visual, así que prefiero mostrarla en efecto. El sistema operativo generalmente viene con, en el caso de Windows, viene con navegador, que sería el Microsoft Edge, y los teléfonos con Android traen el Google Chrome, y en algunos casos puede venir el Opera o el Safari en el caso del iOS. Vamos a hacer una pestaña incógnito. Voy a iniciar sesión. Listo. Ya inicié sesión en la cuenta de Google. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el caso del navegador, el navegador en este caso sería Google Chrome, el Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, el que ustedes quieran, pero todos se componen de lo mismo. Botones atrás hacia adelante, refrescar página, botón de inicio y la barra de direcciones. Y en alguna parte el menú propiamente tal del navegador. Lo otro son los motores de búsqueda. El Google Chrome, en este caso, le tengo el navegador, el motor de búsqueda de Google, pero podríamos abrir yahoo.com o bing.com. Ahí tenemos otros 2 motores de búsqueda más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bing. Vamos a buscar COVID-19. COVID-19 y COVID-19. Ambos motores, o sea, los 3 motores de búsqueda buscan la información relacionada al COVID, pero por ejemplo en el caso del motor de Google me muestra en función de la ubicación, el resumen de los casos, las noticias principales, la página principal del gov.cl, del gobierno, el gráfico de la variación diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Información del MinSal y Wikipedia. En el caso del Yahoo, me muestra primero la información relacionada con el CDC, la información de la OMS, principales noticias, la pandemia en el mundo, ya los países cómo van, la información de Wikipedia. En el caso de Bing, me muestra primero la información del gobierno, gov.cl, información del CDC, algunos videos y un resumen de la región metropolitana de Chile y los casos globales. Entonces, yo puedo buscar lo mismo en un motor de búsqueda para obtener diferentes resultados. Cada motor de búsqueda tiene su enfoque. Por ejemplo, el de Google Chrome se basa más que nada en la ubicación y en el idioma, mientras que los de Yahoo y de Bing se basan más en la popularidad, digamos, de la información. Lo más visto o las páginas más visitadas son las que va a mostrar primero o las más importantes. Saliendo del apartado de estos 3, hay un cuarto motor de búsqueda que se llama Google Académico. En el Google Académico, escrito como Google Echolar o Ecolar, que sería la pronunciación, en el Google Académico yo puedo buscar información pero que no viene de cualquier página o de cualquier parte. Es información
de universidades, institutos, centros de investigación, etcétera, etcétera. Es información que está validada, ¿ya? COVID y el 19. Y acá yo tengo la información mayoritariamente en inglés, pero que a mí me sirve para poder validar algún tipo de investigación o ver los resultados de investigaciones realizadas, ¿ya? De esta manera, entonces, para ustedes, al momento de hacer una investigación, vamos a utilizar de ejemplo su propia carrera, brackets, ¿ya? Me aparecen los videos, las preguntas, pero si yo en el Google Académico pongo brackets, me va a aparecer información un poquito más, derivación de los brackets, integrabilidad de los brackets, qué sé yo, transformación de los brackets de una armonía bracket dental. ¿Ya? Entonces puedo encontrar información un poquito más técnica respecto a esto por si tengo que hacer alguna investigación. No sale de cualquier parte esta información que ya se revisó. Por ejemplo, acá las mejoras en los brackets dentales. ¿Ya? Eso respecto a los motores de búsqueda. Vamos a pasar a lo que sería el correo, el famoso Gmail. En el correo Gmail, o mejor dicho, en la cuenta de Google, yo puedo presionar el botón de aplicaciones y tengo todas las aplicaciones que están relacionadas con Google. En este caso, el Gmail. Un segundito para que cargue. Hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta respecto de los motores de búsqueda? Mientras carga el navegador. Ahí está. Entonces, esto sería el correo, ¿cierto? Independiente del proveedor, de la empresa, el fabricante, llámelo como quiera, todos los correos tienen lo mismo. Bandeja de recibidos, que es donde llegan todos los correos. Bandeja de enviados, que son donde salen todos los correos alguna vez enviados. Carpeta de spam, donde se llegan los correos no deseados. Y la papelera, donde llegan los correos que se eliminaron alguna vez. Entonces, ¿cómo se redacta un correo? ¿Cuáles son sus características? Lo primero es que tenemos tres apartados: para, CC y CCO. En para, vamos a poner la dirección a la persona que principalmente queremos escribirle. Acá les voy a pedir su colaboración, por favor, y alguien, dos personas que me puedan dar su correo. Fernanda dice, ¿cuál es el más recomendable? El recomendable de los de los motores de búsqueda. El motor de búsqueda depende netamente de quién buscar o lo que quiera hacer, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las investigaciones, lo mejor es que lo haga con el Google Académico si va a ser algo más formal, como por ejemplo, en un par de años más ustedes tienen que hacer su proyecto de título, ¿cierto? Y ahí van a, en vez de sacar la información de Wikipedia, sáquenla del Google Académico. Juanito, usted me mandó su correo, pero quiero que sea el correo de NAC, por favor, si me lo puede mandar el de alumno, como lo mandó Tania, tania.silva.p. Si alguien más me puede colaborar con eso.
Necesitamos un correo más. Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Ahí estamos. Entonces, asunto, informe de ventas, mes de noviembre. Y le vamos a poner acá. Estimales. Adjunto envío el informe de ventas que corresponde al mes de noviembre de 2020. Estamos inventando una conversación por si acaso. Atentamente, Nicolás Farías. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo primero es para CC y CCO. Si bien son tres campos diferentes, técnicamente no afecta mucho, ¿ya? Esto es más que nada una protocolaridad o una formalidad. Cuando yo escribo para, es a la persona a la que se lo voy a mandar. En este caso, voy a hacer un cambio acá. Se lo voy a mandar a Tania y con copia oculta a mí y con copia a Fernando. Lo voy a dejar en ese. Entonces le voy a poner estimada Tania. Adjunto envío el informe porque cuando yo digo para, es directamente para Tania. Pongo en CC, para que le llegue con copia, ¿cierto? A Fernanda Orellana. No le estoy hablando directamente, pero sí es parte de la conversación. Y el CCO, conocido como vulgarmente, digamos, con copia oculta, es para que esta tercera persona sea parte de la conversación, pero las otras dos no van a saber que está agregado ese correo. Entonces, lo único que nos faltaría es adjuntar un archivo. Para adjuntar un archivo, vamos a presionar el clip donde dice adjuntar archivo. Y acá les pregunto, ¿cuál tengo que adjuntar? ¿La carpeta normal que dice práctica o la carpeta comprimida? ¿Qué creen ustedes? La comprimida. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿O alguien que crea lo contrario? La verdad es que si yo intento adjuntar la carpeta normal, lo único que hace es abrirla hasta encontrar el último archivo disponible. Para poder adjuntar archivos en un correo, yo tengo que quiero adjuntar toda la estructura con las carpetas y con los archivos, tiene que ser una carpeta comprimida. La selecciono y le doy a abrir. Otra manera de adjuntar los archivos, voy a dejar la ventana acá al lado. Ahí está. Voy a cancelar esto. Otra manera es que con el navegador abierto, ¿cierto? Con el mensaje abierto, le doy un clic sostenido sin soltar, arrastro el icono y lo suelto en el correo. Y también puedo adjuntar archivos de esa manera. Démosle un minutito para que se adjunte, está medio lento. Ya. Entonces, mientras esto carga, vamos a volver a repasar. El para, el CC y el CCO no tienen ninguna diferencia más allá de que el CCO con copia oculta, las otras personas no lo van a poder ver, que en este caso serían Tania y Fernanda. En la parte del asunto, yo pongo la idea más breve o precisa de lo que yo voy a mandar. En este caso, un informe de venta. Hay personas que le ponen todo este texto que está acá en el cuerpo, el saludo, la idea, el detalle, lo ponen en el asunto. Eso está mal. En el cuerpo del correo tiene que estar el saludo, la idea central y una despedida o una presentación de la persona que está mandando el correo. ¿Ya? Está como medio lento esto. Vamos a poner otra cosa nomás. Listo, eso. Un poquito más rápido.
Lo vamos a enviar entonces, nomás, sin adjunto por ahora, y lo mando. A mí me va a llegar a este correo, un correo, el Outlook, el que tengo institucional. Quiero preguntarle a las dos compañeras que nos compartieron sus correos, cuando le llegue, si pueden ver la dirección CCO. A Tania y Fernanda les pregunto por favor si recibieron el correo y si pueden ver el correo de N Farías C al que yo le mandé. Y bueno, está medio lento parece. Claro. Cuando llegue lo veremos, para no perder más tiempo. Parece que ahí llegó. Sí, ahí me llegó a mí. Ya. Entonces yo puedo ver acá que me llegó, se lo mandé a Tania, a Fernanda y a mí me llegó con copia oculta. ¿Ya? Que puedan revisar, chicas, por favor, Tania, Fernanda, si les llegó el correo y me dicen si aparece la dirección. Listo. Voy a dejar eso hasta ahí. Entonces, ahora, creamos el asunto del correo, el cuerpo del correo, verificamos las direcciones de las personas que se lo vamos a mandar y adjuntamos los archivos. ¿Ya? Eso sería respecto a los correos. Vamos a pasar ahora a la última parte que nos va quedando, que sería el uso del Google Drive. Desde el mismo botón de aplicaciones, vamos a presionar donde dice Drive. Esto lo pueden hacer también desde el teléfono, ¿ya? Independiente que sea iPhone, Android o incluso en el computador o en la tablet. Esta es la parte en la que necesitan ustedes trabajar, sobre todo si no tienen computador o no tienen el Office. Deben ser una conexión esta cosa. Vamos a abrir de nuevo mejor, está como lento. Entonces, botón de aplicaciones, Drive. Esperamos que cargue.
Entonces, vamos a eliminar esto porque hay que hacerlo de nuevo. ¿Qué es lo que podemos hacer desde Google Drive? Podemos crear archivos y carpetas de la misma manera en que lo hacemos en el Windows. ¿Ya? De la misma manera. ¿Cómo? Botón nuevo. Podemos crear carpetas. Podemos crear archivos de documentos de Google que reemplazan al Word. Hojas de cálculo que reemplazan al Excel. Y las presentaciones que reemplazan al PowerPoint. No necesitamos instalar nada. No necesitamos pagar nada. Lo único que se necesita es un dispositivo, entiendas un teléfono, una tablet o un computador con internet. Primero voy a crear una carpeta que se va a llamar Práctica TIC. Ya, ahí está Práctica TIC. Vamos a abrir. Ahí está. Denme un segundito, por favor, que está súper lento el internet. Ya, entonces, acá tenemos la carpeta Práctica TIC. Vamos a crear una carpeta, bueno, lo mismo que teníamos que crear en el escritorio, ¿cierto? Este ejercicio, lo vamos a crear en el Google Drive en vez de en el computador. Entonces vamos a crear la carpeta que se llama Práctica. Bueno, lo dejamos como Práctica TIC. Vamos a crear 3 carpetas dentro. Una se va a llamar TICS. Otra que se va a llamar Matemáticas. Y finalmente una que se va a llamar Comunicación Oral. Ahí estarían las 3 carpetas. Dentro de Comunicación Oral vamos a crear nuevo documento de Google. Se va a abrir una pestaña nueva y tenemos lo mismo que el Word. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá? Lo mismo, Nicolás Farías, le vamos a poner alguna información y le vamos a poner el correo. ¿Cuál es la diferencia de este editor de texto respecto del Word normal? Primero, no tiene botón de guardado, se guarda solo. ¿Ya? Dice, la última modificación se realizó hace unos segundos. No es necesario pagar por él. No es necesario instalar en el computador, solamente necesita internet. Nada más. Incluso ustedes pueden darle archivo, descargar y descargarlo en formato Word para poder mandarlo por correo o subirlo en el aula virtual si es que lo necesitan. Entonces, independiente con lo que usted esté trabajando, puede hacerlo directamente del teléfono, tablet, computador, lo que quiera. Como esto está guardado, simplemente cerramos la pestaña
y ahí tenemos el archivo. También podemos hacer nuevo, subir archivo, y podemos cargar la carpeta que está en el escritorio. En este caso, la carpeta práctica la podemos cargar el archivo comprimido en zip. ¿Ya? Ahí se cargó y ahí estaría todo listo. Yo puedo compartir los archivos, tanto en las carpetas como en los documentos, para poder trabajarlos en colaborativo. Voy a volver a abrir este documento. Y les voy a... Desde el botón azul que está acá arriba en la derecha, le dan compartir, le ponen algún nombre, documento práctica, guardar, y aquí simplemente escriben o copian y pegan las direcciones. Documento de tickets. Y le ponen enviar. A ustedes les va a llegar una invitación a su correo. Necesito que abran esa invitación y puedan editar este mismo archivo, por favor. Quien sea. Les va a llegar un correo a la bandeja, ¿cierto? Y lo único que tienen que hacer es presionar un botón azul de abrir documento o aceptar invitación y van a poder ver el mismo documento que yo estoy proyectando acá en la pantalla. Ya, ahí llegó Paulina, Fernanda, perfecto. Chicas, escriban nomás lo que ustedes quieran. Ahí se están agregando más personas. Tania. Ya, entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ustedes pueden trabajar en el mismo documento y ya no necesitan juntarse, vamos a la casa de tal persona, nos juntamos en el instituto, simplemente pueden crear el documento, lo comparten, lo trabajan y una vez que esté terminado se lo mandan al profe. Entonces ya no hay necesidad de juntarse a hacer trabajo. Bastante útil cuando tienen que hacer trabajos en grupo. En vez de estar mandándose el archivo por correo o juntando partes, lo dejan solamente en uno. ¿Ya? Entonces, de nuevo, le dan botón compartir, agregan las personas, las direcciones y pueden seguir trabajando. Incluso si yo cierro esto, sus compañeras pueden seguir trabajando sin ningún problema en el archivo compartido. De la misma manera, como yo compartí ese archivo, puedo compartir carpetas. Voy a ir a la carpeta práctica TIC y puedo compartir la carpeta TIC. Clic derecho, compartir. Y de la misma manera que compartí el archivo, les comparto esta carpeta para que puedan trabajar. Listo. Ahí les compartí la carpeta, entonces en esa carpeta ustedes podrían agregar archivos también o agregar otras carpetas como un espacio de trabajo colaborativo. ¿Ya? De esa manera se trabaja si es que no tienen el Office. Hasta acá, preguntas, dudas, consultas. Las escucho, las leo. Algo que haya que repetir. Los motores de búsqueda, el correo y el Google Drive, que es la nube para trabajar en colaborativo. Eso es con lo que tendrían que hacer la primera evaluación. Si no hay consultas, dejamos la grabación hasta acá.